tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Por ejemplo, el haber venido a este lugar el día de hoy, pues es algo de lo cual no nos arrepentimos. Amén. Estamos aquí contentos y estamos aquí gozosos. Y primeramente, hermanos, yo les haría una pregunta: ¿cómo debe de ser el arrepentimiento? ¿Cómo o para quién o cómo debe de ser el arrepentimiento? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 20, versículo número 17. Hechos 20, versículo número 17. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice de esta manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir el versículo número 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro arrepentimiento, hermanos, debe de ser para con Dios. Quizás a lo mejor yo he cometido una falta contra mi hermano o contra mi hermana, y es bueno que uno se arrepienta de ese daño que causó o de esa falta que cometió contra su hermano. Es bueno que uno se arrepienta de todo eso, pero el verdadero arrepentimiento debe de ser para con Dios. Amén. Porque mi hermano no me va a salvar, ni mi hermana me va a salvar, sino únicamente Dios es el que me puede dar la salvación. Gloria a Dios. Yo escribía algo aquí: el verdadero arrepentimiento implica un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado, y este cambio de opinión va seguido de un cambio correspondiente de los sentimientos respecto al pecado. Vuelvo a repetirlo: el verdadero arrepentimiento, está hablando del verdadero arrepentimiento. ¿Qué implica? Implica un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado, un cambio de opinión de lo que uno pensaba del pecado. Quizás uno tenía una opinión a lo mejor de cierto pecado, que no le parecía a uno que estuviera mal, ¿verdad? Por ejemplo, que las personas que ingieren alcohol, ¿verdad? Uno antes decía, pues ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, yo consumo alcohol, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, ya hay un cambio de pensar, ya no pensamos lo mismo acerca de ese pecado, sino que ahora sabemos de que no es correcto delante del Señor. Ahora sabemos que el Señor no lo aprueba. Y luego sigue diciendo: y este cambio de opinión va seguido de un cambio correspondiente de los sentimientos respecto al pecado. Ahora ya involucra los sentimientos también. A lo mejor anteriormente nosotros amábamos al pecado, nos gustaba, nos saciábamos en el pecado, para nosotros era una delicia, era algo bueno, teníamos un buen sentimiento hacia el pecado, mas ahora que entendemos, aborrecemos el pecado. Ya nuestros sentimientos ya no son favorables hacia el pecado, sino que ahora son contrarios. Ahora aborrecemos el pecado, no lo podemos practicar, ¿verdad? Ya hay un cambio en nuestra mente. Yo veía esa palabra arrepentimiento, es del griego metanoía, significa compunción por culpa, reversión de la decisión. Cuando uno toma una decisión y luego la revierte, ¿va? Cambiar la decisión, reversión de la decisión o una compunción. Hay otra referencia en el griego que es metanoeo, pensar diferente o después, es decir, reconsiderar, moralmente sentir compunción o un cambio de conducta. Pensar diferente, reconsiderar, moralmente sentir compunción, cambio de conducta. Vamos a ver un ejemplo ahí en el libro de Hechos 2,
versículo número 36. Hechos, capítulo número 2, versículo número 36. Gloria a Dios. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Les está hablando el apóstol Pedro, ¿va? Al oír esto, dice que esos hombres se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, no todos, sino los que recibieron su palabra. Y esos que recibieron su palabra, dice que se compungieron de corazón. Un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un cambio de opinión respecto al pecado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, a estos hombres se les dijo lo que ellos habían hecho, que ellos habían entregado al Señor Jesucristo, y cuando ellos vieron esto, hubo un arrepentimiento en sus vidas. Al ver el terrible pecado que ellos habían cometido, dice que se compungieron de corazón y luego dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Se vino la pregunta, ¿qué haremos? Y ya lo hicimos, ¿verdad? Y dice el apóstol: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Estos hombres que recibieron esta palabra se arrepintieron genuinamente y para ellos hubo perdón de pecados. Por lo tanto, hubo una salvación. Amén. Así nosotros, hermanos, yo creo que cuando se nos empezó a hablar a nosotros, ¿verdad?, empezamos a creer, empezamos a ver las cosas del Señor, y hubo un momento en que nos dimos cuenta que estábamos en una situación pues terrible, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, que no éramos aceptos al Señor. Y yo creo que a muchos de nosotros se nos vino esta pregunta también, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Si el hermano me está diciendo que mi vida no es correcta, y no que fuera el hermano, sino la palabra de Dios, ¿verdad?, me está diciendo que yo no debo hacer esto y yo lo hago, me está aclarando, ¿verdad?, un poquito las cosas, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces se nos viene esa mente, y lo que debemos hacer es arrepentirnos, ¿verdad?, para que haya un cambio en nuestra manera de pensar. Yo escribía lo siguiente: al que se ha arrepentido verdaderamente, el pecado le parece algo muy diferente que al que no se ha arrepentido. Hay diferentes opiniones de la persona que realmente se arrepintió y de la persona que no se ha arrepentido. En vez de mirarlo como una cosa deseable o fascinante, como a muchos nos pasó, le parece algo aborrecible, algo detestable, e inclusive se asombra de que él hubiera deseado algo así. Vuelvo a repetirlo: cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, dejamos el pecado, y yo creo que ahora a muchos de nosotros se nos hace increíble o nos parece increíble que estuviéramos en una condición como la de antes, ¿verdad? Los pecadores impenitentes significa que persisten en el pecado, pueden mirar al pecado y ver inclusive que está destruyéndoles, pero después de todo parece tan deseable en sí. Lo aman tanto que no quieren separarse del pecado. Y hay gente, hermanos, hay personas que aman el pecado, ¿verdad?, que a ellos les gusta su manera de vivir, ¿verdad?, aunque el pecado mismo los esté destruyendo, aunque el pecado mismo los esté llevando prácticamente a la muerte, no dejan el pecado, ¿verdad?, les gusta estar ahí en sus delitos, les gusta estar en sus pecados, ¿verdad?, no lo aman, no quieren separarse
del pecado. Pero por el otro lado, el que se arrepiente es diferente. Mira su propia conducta como algo aborrecible. Mira hacia atrás e inclusive puede decir, ¿verdad?, qué detestable, ¿verdad?, qué falto era, inclusive era digno, ¿verdad?, del infierno, ¿verdad?, era digno de que el Señor ni me volteara a ver, no era digno de que el Señor me viera, ¿verdad? Y se asombra uno y hasta dice, esto es lo que estaba haciendo yo antes, ¿verdad? En esto estaba antes, o esto estaba antes en mí. Uno dice, ¿verdad?, ¿cómo me atreví a fumar? ¿Cuántos de los hermanos que fumaban, ¿verdad?, cómo me atreví a fumar? Y ahora les da el olor a cigarro y hasta como que lo rechazan, les da uno asco, les da uno tantas cosas, lo marea uno, ¿verdad? ¿Cómo me atreví a andar en esos bailes, ¿verdad?, en esas fiestas, en esos lugares, ¿verdad?, pues donde van muchas gentes, ¿verdad? ¿Cómo me atreví a hacer así con mis padres? Tantas cosas que nos podemos nosotros analizar de lo que éramos, de lo que hacíamos, y hasta nos sorprendemos, ¿verdad?, y damos gracias al Señor porque nos sacó de todas esas cosas. Amén. Nosotros muchas veces les hablamos a las gentes que se arrepientan, les decimos que se arrepientan, que hay un Dios, ¿verdad? Les decimos que lo que ellos están practicando no es correcto, ¿verdad?, con la Biblia. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de eso, vamos a enfocarnos un poquito hacia la cena del Señor. Ese es nuestro objetivo el día de hoy, enfocarnos a la cena del Señor, ¿va? Que haya un arrepentimiento en nosotros para poder participar de lo que es la cena del Señor. Segundo de Corintios capítulo número 7. Segundo de Corintios capítulo número 7, versículo número 6. ¿Quién vive, hermanos? Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Perdón, ese es el versículo número 7:6, estaba equivocado. Pero Dios, que consuela a los humildes, no consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo número 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento genuino, hermanos, obra una reforma de la conducta. El arrepentimiento genuino obra un cambio, por así decirlo, de la conducta. La tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, ¿verdad? La que es según Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos contristamos, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos a lo mejor que hemos fallado al Señor, ¿verdad? Que hay una tristeza en nosotros porque entendemos quién es Dios y que le hemos fallado, lógicamente uno se entristece, ¿verdad? Cuando lo entiende. Y esa tristeza, ¿verdad?, nos va a llevar a un arrepentimiento, nos va a llevar a un cambio de pensar, y ese cambio de pensar pues va a ser para salvación. El arrepentimiento según Dios produce una reforma o un cambio de la conducta. El apóstol está hablando de un cambio en la mente que produce un cambio de conducta que termina
en lo que es la salvación, ¿verdad? Viene terminando en la salvación, un cambio de mente, un cambio de pensar, por lo tanto produce un cambio de conducta, un cambio en la manera de actuar, y eso nos va a llevar a una salvación. Amén. El falso arrepentimiento es la parte contraria, produce solo una reforma parcial de lo que viene siendo la conducta, o produce un cambio parcial, no total, sino un cambio parcial en la conducta del hombre o en la conducta del cristiano, entre comillas, porque estamos hablando de un falso arrepentimiento. Entonces aquí veíamos en el versículo número 10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero es arrepentimiento para salvación, y dice que del cual no hay de qué arrepentirse, ¿verdad? No podemos arrepentirnos de que podamos ser salvos algún día. Y lo dice, pero la tristeza del mundo, esa tristeza del mundo nos produce, pero para muerte. Amén. La reforma que produce la tristeza del mundo, o el cambio que produce la tristeza del mundo, se extiende solo a las cosas de las cuales el individuo ha sido redarguido con fuerza, pero el corazón en sí no cambia. Lo vuelvo a repetir, la reforma o el cambio que produce la tristeza del mundo, no la tristeza según Dios, sino la tristeza del mundo, se extiende solo a las cosas de las cuales cierta persona o el individuo ha sido redarguido con fuerza. El corazón no cambia. Se ve que evita solo aquellos pecados de los cuales se ha mostrado la evidencia en él. Es decir, un falso arrepentimiento en una persona, por ejemplo, si nosotros conocíamos a un hermano, que decíamos, no, es que este hermano tenía fama de ser muy borracho, siempre se le veía ahí cayéndose de lo borracho que era, y viene esa persona, podemos decir que se arrepiente, entre comillas, un falso arrepentimiento, a lo mejor ya no se le ve borracho, ¿verdad? Lo que era su fuerte o lo que uno sabía de él, ¿verdad? Ya no se le ve que lo practique él, ¿verdad? O sea, ya no practica la borrachera, pero sigue habiendo algunas cosas que no ha cambiado, o sigue habiendo algunas cosas de las cuales él no se ha arrepentido, ¿verdad? Por lo que lo conocíamos, él como que trata de evitar eso, porque todos los hermanos sabían que era borracho, ni modo que me van a ver otras ahí borracho, pero a lo mejor tiene otras cosas de las cuales nosotros no conocíamos que sigue practicando. Entonces no ha habido un arrepentimiento total en esa persona, ha habido un arrepentimiento parcial, ¿verdad? En ciertas cosas. El hermano que quizás a lo mejor era un hermano adúltero, un hermano mujeriego, ya no se le ve, dice el hermano, no, es que ya se arrepintió, ya dejó todo eso, pero hay otras cosas con las que ese hermano, entre comillas, sigue batallando. Pero vuelvo a repetir, cuando hablamos de un falso arrepentimiento, entre nosotros, hermano, que nos hemos arrepentido verdaderamente, pues ya no caben todas estas cosas, ¿verdad? Ya no caben el adulterio, ya no cabe la fornicación, ya no cabe la borrachera, ya no cabe tantas cosas que practicamos, ¿verdad? Ya no es que nada más me oculto de ciertas cosas, pero a escondidas hago otras. Entonces ya no es así en nosotros, ¿verdad? Ya somos limpios, o debemos de ser limpios, ¿verdad? En toda nuestra área, en toda el área de nuestra vida. Amén. Podemos encontrar en una persona un cambio parcial en su conducta. Ha sido reformado en ciertas cosas, hablando en ciertas cosas, pero hay muchas cosas malas cuya práctica aún continúa él haciendo, ¿verdad? Cambio parcial en ciertas cosas, pero hay otras cosas que todavía lo oculto a lo mejor sigue practicando. Amén. Hay personas que están recayendo continuamente en sus antiguos pecados, y lo hemos visto tristemente en muchos de los hermanos, ¿verdad? No decimos nombres, ¿verdad? De otras partes, de otras congregaciones, ¿verdad? Que uno se da cuenta, ¿verdad? De hermanos que cayeron en esos antiguos pecados que cometían, que vuelven otra vez, ¿verdad? La razón es que la disposición a pecar no ha desaparecido, sigue estando ahí la disposición para pecar, ¿verdad? Siguen amando, ¿verdad? El pecado, siguen deseando quizás lo que fueron anteriormente. Lo que pasa es que solo está detenida esa disposición, ¿verdad? Para pecar, o está restringida quizá por el temor, a lo mejor de que se le vaya a descubrir, ¿verdad? O de volver a caer en la condición en la que se encontraba. Ahí está detenido
esa disposición para pecar, ¿verdad? Pero cuando sus temores han menguado, se les ve gradualmente recayendo en sus antiguos pecados. Pasa el temor y como que vuelven otra vez a agarrar el hilito de lo que quizás cometían anteriormente. Y esta fue una de la dificultad por el cual el pueblo de Israel pasó, ¿verdad? Esto fue lo que les hizo caer constantemente en la idolatría y en otros pecados, ¿verdad? Que solo tenían una tristeza del mundo, ¿verdad? No una tristeza según Dios, sino que había una tristeza según el mundo, ¿verdad? Y esa tristeza no lleva a vida eterna, sino que lleva a muerte. Gloria a Dios. Nosotros hemos cometido falta, ciertamente hemos pecado, porque inclusive la Biblia dice que no hay hombre que no peque, ¿verdad? Entonces, al nosotros estar en nuestro cuerpo, como dice nuestro hermano Rubén, vamos acumulando pecados, ya no como los que cometíamos antes, ya no faltas terribles como las que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Pero día a día hay cosas que se atraviesan en nuestra vida y que inclusive pues nos hacen mentir, ¿verdad? Nos hacen pecar, nos hacen fallar, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos cometiendo faltas, ¿verdad? No tan graves, pero aún así son pecados, ¿verdad? Seguimos mintiendo, seguimos a lo mejor pensando mal del hermano, seguimos murmurando, seguimos haciendo tantas cosas, amén. Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros debemos de quedarnos ahí? Yo creo que no, ¿verdad? Lo más sabio, lo más sensato es de que nosotros busquemos la solución, de que busquemos la salida. El libro de Jeremías, capítulo número 8, versículo número 1. Jeremías 8, versículo número 1. 8, Jeremías 8, versículo número 1. En aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice el Señor de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y el Señor está hablando de que no había hombre que se volviera de su mal, ¿verdad? No había hombre que recapacitara y dijera, ¿qué he hecho? ¿O qué estoy haciendo? ¿Verdad? Porque ciertamente le fallaban al Señor, se hacían ídolos, ¿verdad? Dice que amaban al cielo, amaban al sol, amaban a la luna, amaban a las estrellas, ¿verdad? Al ejército del cielo, ¿verdad? Y no había quien se arrepintiera. Y así nosotros, hermanos, cometemos pecados, tenemos faltas, y no nos debemos de quedar ahí, va, con que no, pues ya ni modo, ¿va? Debemos de nosotros hacernos esa pregunta, va, ¿qué he hecho? ¿Va? ¿O qué estoy haciendo? ¿A dónde me está llevando esta conducta? ¿A dónde me está llevando esta manera de pensar mía? Y luego ahí decía el versículo, así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Hace esa pregunta. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros pecamos contra Dios, yo creo que ciertamente nos estamos desviando del camino, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que cometamos ciertas cosas, ¿verdad? Y al nosotros cometerlas nos desviamos del camino del Señor y nos vamos a quedar ahí. Pues yo creo que no, va a tratar de enderezar, tratar de volver al camino que es del Señor,
preguntarnos nosotros qué estoy haciendo, ¿va? ¿Qué he hecho? Tratar de reconsiderar, poder ponernos nosotros a meditar cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestro caminar en el Señor. Mateo capítulo número 3. No hay hombre que no peque, hermano, amén. Mateo capítulo número 3, versículo número 4. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que este versículo lo usamos mucho, ¿verdad? O en esta ocasión, era hablando de los saduceos, hablando de los fariseos. Y a lo mejor nosotros, cuando le hablamos a una gente, ¿verdad?, le decimos, bueno, que haga frutos dignos de arrepentimiento. Inclusive nosotros, antes de bautizarnos, lo más lógico es que nosotros hiciéramos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, se nos empezó a adoctrinar cuáles fueron esos frutos dignos de arrepentimiento. Empezamos a dejar el pecado, las cosas que cometíamos empezamos a dejarlas a un lado, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Todos esos son frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Mostraban en nosotros que había realmente un arrepentimiento de la manera en la cual nosotros vivíamos. Y así, hermanos, en este tiempo viene pasando exactamente lo mismo en la cena del Señor. Nosotros nos estamos preparando para tomar la cena del Señor y no podemos llegar ahí, ¿verdad?, sin ningún arrepentimiento. No podemos llegar a la cena del Señor sin arrepentirnos, ¿verdad?, de todo lo que hemos cometido. Ni modo que lleguemos y con el mismo pensar y saliendo de aquí voy a hacer lo mismo, y saliendo de aquí, ¿qué le hace? No, nosotros no nos estamos preparando, nosotros estamos buscando el arrepentimiento para poder llegar a la cena del Señor, ya llegar con un cambio de pensar a ese momento, amén, de todo lo que hemos cometido, de las faltas que pues nosotros creemos, ¿verdad?, consideramos que hemos ofendido a Dios, ¿verdad?, buscamos ese arrepentimiento. Entonces es lo mismo cuando nosotros nos íbamos a bautizar a cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, ¿verdad? Se puede aplicar de las dos maneras. Libro de Hechos capítulo número 3. Hechos capítulo número 3, versículo número 17. Está hablando el apóstol Pedro y le habla a los hermanos. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Le estaba hablando al pueblo de Israel, amén. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo más común, hermanos, es que cuando nosotros llegamos a las aguas del bautismo, ya haya habido en nosotros un arrepentimiento, aunque no viene siendo la regla. Hay quienes se pueden bautizar y a lo mejor arrepentirse después, que lo más común sería arrepentirse para llegar a lo que viene siendo el bautismo. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. En el bautismo es donde el Señor perdona nuestros pecados. Para eso es el bautismo, para perdón de los pecados. Dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos
de refrigerio. Asimismo, hermanos, en la cena del Señor, nosotros llegamos arrepentidos y el Señor vuelve a operar en la cena del Señor y vuelve a perdonar los pecados que seguimos cometiendo, ¿verdad? Los que traemos todavía ahí arrastrando, esos, como se dice comúnmente, pecaditos, ¿verdad? Ya no como los de antes, pero ahí es donde vuelve a operar nuevamente la sangre del Señor, ¿verdad? Volvimos a salir limpios y vuelve a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio, según el griego, significa recuperar el aliento, es decir, figuradamente revivir, aliviar. Después de que nosotros participamos de la cena del Señor, es como que volvemos a recuperar el aliento, volvemos a agarrar nuevas fuerzas, volvemos como a revivir, volvemos como a aliviarnos, ¿verdad? Se nos quita esa carga que la que hemos venido trayendo, ¿verdad? Durante un año. El Señor nos vuelve a perdonar, salimos como nuevos, salimos como recuperando el aliento, ¿verdad? Después de empezar a desgastarnos por la culpa del pecado. En el libro de Hebreos, capítulo número 12, gloria a Dios, versículo número 12, tiene una similitud lo que viene siendo el bautismo, hermanos, con la cena del Señor. Versículo número 12: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró con lágrimas? La bendición, ¿verdad? Dice que deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, dice, aunque la procuró con lágrimas. Ese día, hermanos, si el Señor nos permite estar ahí, va a ser de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor nos va a bendecir ese día, ¿verdad? Y qué triste que nosotros nos perdiéramos de esa bendición, a lo mejor por falta de arrepentimiento también, ¿verdad? De no querer uno reconocer sus faltas, de no querer uno reconocer que está mal, ¿verdad? Y no proceder al arrepentimiento. Y yo creo que después vamos a querer esa bendición, vaya, a lo mejor hasta la vamos a procurar igual como Esaú, con lágrimas. Entonces sería triste que nosotros nos perdiéramos de una bendición tan grande. Dice el versículo número 18: porque no os habéis acercado al monte como se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ya no nos acercamos a lo literal, a ese monte literal al cual el pueblo de Israel dice que se acercaba, ¿verdad? Ya no es lo literal, sino que ahora nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ahora es lo espiritual, ahora nos acercamos a lo espiritual, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Amén. Gloria a Dios. El libro de Mateo dice: arrepentíos. Ahí donde leíamos ahorita, Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez, hermanos, que nosotros participamos de la cena del Señor, el reino de los cielos se acerca a nuestras vidas. Amén. Si nosotros dejáramos de participar, al contrario, el reino de los cielos se nos va alejando por culpa del pecado. La Biblia dice que el pecado pues hace una pared intermedia entre Dios y los hombres, nos va alejando del Señor, ¿verdad? Pero cuando nosotros realmente nos arrepentimos y practicamos, o participamos de la cena del Señor, el reino de los cielos se nos vuelve a acercar a lo espiritual, nos acercamos más al Señor. Si nosotros muriéramos un día después de haber participado de la cena del Señor, pues yo creo que tenemos la entrada derecho con el Señor, ¿verdad? Porque nos iríamos como nuevos, ¿verdad? Vuelve a pasar lo que con el bautismo. Cuando alguien se bautiza, en un bautismo correcto, realmente arrepentido, y se muriera un día después, 2 días después, pues prácticamente se va con el Señor, lo decimos con fe, ¿verdad? Porque creemos en las promesas de nuestro Dios. Entonces tiene una similitud muy parecida con lo que viene siendo el bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua es algo literal, y aquí en la cena del Señor prácticamente el Señor nos vuelve a bautizar, ¿verdad? Es como un bautismo espiritual, ¿verdad? El Señor vuelve a perdonar nuestros pecados y volvimos a salir limpios ese día, ¿verdad? Entonces hay una similitud muy grande en el bautismo literal y en lo que es practicar de la cena del Señor. Amén. Nosotros debemos de procurar, hermanos, no caer en la condición siguiente. Romanos capítulo número 2. Romanos 2, versículo número 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es lo que pasa? Que se atesora para uno mismo ira en el día de la ira, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos este grado quizás de soberbia, que no aceptamos, que tenemos un corazón endurecido y no aceptamos el arrepentimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que nos estamos acumulando ira, quizás no en este mundo, sino cuando venga el juicio, ahí es donde se nos va a pagar, conforme a nuestros hechos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros procuremos el arrepentimiento, meditar qué es lo que hemos hecho. Si usted ha ofendido a su hermano, vaya con su hermano y pídale perdón, ¿verdad? No sea orgulloso, no sea soberbio, no sea altivo. Buscar el arrepentimiento para poder llegar a ese día realmente arrepentidos, un arrepentimiento genuino en nuestra vida, y que el Señor se agrade, ¿verdad?, de ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Ya para finalizar, 2 de Pedro, capítulo número 3. ¿Y quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le está hablando a los hermanos, ahí donde empezamos a leer, dice: oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y lo dice el 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con ¿quién? Para con nosotros. Él mismo se está metiendo ahí, va, el mismo apóstol se está metiendo, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces debemos, hermanos, procurar el arrepentimiento. Amén. Que ese día podamos llegar realmente arrepentidos, para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo vuelva a operar, y así el Señor nos vuelva a perdonar y salir como nuevos ese día. Amén. Gloria